Por inscrito noticias para hoy martes, el Bitcoin se mantiene oscilando entre los 20.500 y los 22.700 por ahí. Yo creo que se va a mantener en ese rango por un buen tiempo. Es un rango bastante importante donde tiene pelea de si rompe al alza o rompe a la baja. Por otro lado tenemos que Matic también sigue por ahí entre los 89 y los 97 centavos. Tiene un fuerte soporte ahí sobre los 89 que de perderlo Guapurri ha hecho doble techo y de perder ese soporte de 89 ya lo ha testeado como 3 o 4 veces. Sería interesante darle mucho seguimiento a Matic. Por otro lado, tenemos que Singapur se distancia de las criptomonedas y en problemas mientras planea regulaciones más estrictas. El jefe del Banco Central dice que si bien Singapur ha estado a la vanguardia de los marcos regulatorios y las licencias, el jefe del Banco Central dice que si bien Singapur ha estado a la vanguardia de los marcos regulatorios y las licencias, se había centrado en los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Singapur ha tratado de distanciarse de los jugadores clave de las criptomonedas sumidos en los problemas y el jefe del Banco Central dijo que estas empresas supuestamente con sedes en Singapur tenían con el intento del Estado de la ciudad de fortalecer las regulaciones de las criptomonedas. Raven Menon, director y gerente de la Autoridad Monetaria de Singapur, dijo que las autoridades ahora están planeando consultas sobre el fortalecimiento de las normas criptográficas luego del colapso este año. Por otro lado, Guapurri, el intercambio de criptomonedas Crypto.com se expande hacia Italia. Crypto.com obtuvo la aprobación regulatoria del organismo agente Mediatori, lo que le permite que el intercambio distribuya productos y servicios a clientes en ese país, según el comunicado de prensa. El último paso de expansión para Crypto.com recientemente obtuvo la aprobación para operar en Grecia, en junio obtuvo la licencia en Singapur y en marzo abrió una oficina en Dubái. Así que mientras otros cierran, Crypto.com expandiéndose. Pero no todo es color de rosa, Guapurri. La firma de Scaramucci detiene los reembolsos de los inversores para el fondo con exposición a Bitcoin y Ethereum. Legion Strategies, un fondo de cobertura afiliado a Skybridge Capital de Anthony Scaramucci, detuvo los reembolsos de los inversores según un informe de Bloomberg que cita a personas familiarizadas con la decisión. Como se informa, la medida se produce después de fuertes caídas en las acciones y las criptomonedas observadas en los últimos meses, y una fuente le dijo a Bloomberg que la decisión de suspender los reembolsos se tomó porque las acciones de la empresa privada, que tradicionalmente son muy difíciles de vender, ahora representan alrededor del 20% de la cartera del fondo. FTX, el intercambio de cifrado dirigido por Sam Bankman-Fried, también figura entre las inversiones privadas de Legion Strategy. Guapuri, por aquí te dejo un video con 5 datos interesantes que debes ver antes de invertir en criptomonedas para que lo hagas de manera segura. Así que anda a ver lo que es totalmente gratis y te invito a nuestro grupo de Telegram. Por supuesto, suscríbete a este canal para seguir haciendo noticias todos los días. Three Arrows Capital en bancarrota debe 3.5 mil millones de dólares a los acreedores, incluidos 2.3 millones a Genesis. Three Arrows Capital debe la majestuosa cifra de 3.5 mil millones a 27 compañías diferentes, incluida Blockchain.com, Voyager Digital y el prestamista Genesis Global Trading, según unos documentos judiciales. Los detalles provienen de declaraciones juradas que describen la quiebra y liquidación del fondo de cobertura criptográfica y fueron presentados el 7 de julio y han hecho públicos este día lunes en Teneo, la firma contratada por supervisar la liquidación de 3AC. 3AC no reembolsó los préstamos y perdió varias margin call con los prestamistas, lo que significa que su cuenta de inversiones cayeron por debajo de los niveles requeridos y no se recargaron. Así que pinta la cosa fea por ese lado, Guapuri. De ese total de los 3.5 mil millones de dólares, Genesis, la compañía de Digital Currency Group, fue uno de los prestamistas más grandes. Pasó a esa empresa insolvente 2,36 mil millones en préstamos que no estaban garantizados y tenían un requisito de margin call de 80% según los documentos judiciales. Fíjate tú, Guapuri, que hasta los grandes cometen errores enormes con millones de dólares. Llegamos a la parte final, Guapuris. Comentarios. Chau.